Este señor fue un superviviente del Holocausto nazi en Alemania. Él era austriaco y judío a su vez, y después de ser liberado del campo de concentración en Mauthausen, este hombre convirtió su búsqueda de justicia para millones de inocentes asesinados como el trabajo de su vida. Él, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en lo que otros llamaban un cazanazis, ¿de acuerdo? Es decir, un hombre que dedicó su vida a perseguir a personas. Uno de los más conocidos que él pudo cazar fue a Eichmann, el autor intelectual de la solución final con los judíos, es decir, el que ideó llevarlos a campos de concentración y exterminarlos. Otro que él también pilló fue a Mengele, el doctor de los horrores. Mengele, algo impresionante. Estos, como muchísimos otros, fueron perseguidos por él, por la justicia, hasta que pagaron sus crímenes. Y sabes, tú puedes ser perseguido por la ley, por un fiscal, por un abogado, por alguien al que le debes dinero, por la policía. ¿Quién de vosotros ha corrido delante de la policía alguna vez? A ver, ¿cuántos? Somos unos cuantos. Algunos les voy a preguntar por qué. Ya luego veremos. La mayoría quizás ha sido perseguido en sus sueños. ¿Quién ha tenido un sueño de persecución? Esos ya somos más. El perro del hocico negro y los ojos rojos, la suegra, cosas así, ¿no? Más o menos lo mismo. Muy bien, la historia que vamos a tratar hoy registra a otro tipo de criminal que fue perseguido, fue capturado, arrestado, sentenciado y encarcelado. Pero esta historia tiene un final muy diferente. De hecho, la historia que trataremos tiene un final increíblemente y absolutamente bueno. Se trata de un perseguidor que estaba siendo perseguido y no lo sabía. Y cuando yo hable de este hombre y diga que él ha sido perseguido por esto, por lo otro y por lo otro, yo os ruego que penséis en vosotros mismos, porque sepámoslo o no, nosotros también estamos siendo ahora mismo perseguidos. Y os voy a decir por qué y por quién. Sabéis, en nuestro sistema de justicia se invierte mucho tiempo, muchos esfuerzos, muchos recursos financieros tratando de reformar a criminales empedernidos, ya que hemos eliminado la pena de muerte. Pero cuando este hombre del que estamos tratando, que es Pablo, cuando aún se llamaba Saulo de Tarso, cuando él fue encontrado, cuando él fue apresado por Jesús, su vida no fue solamente reformada, sino transformada. Y lo mismo le ha ocurrido a más de uno de los que estamos aquí, cuando hemos conocido a Jesús como el Salvador. Si no has tenido un encuentro con Jesús, te podría pasar lo mismo hoy antes de que te vayas de aquí. Me gustaría mostraros en esta mañana el increíble trabajo que realizó Jesús en la vida de Saulo de Tarso. Pero dado que los resultados son tan diferentes de los de la justicia común, el título que se nos impone para exponer lo que pasó en aquella vida, que en un grado mayor o menor podría ser muy similar a la nuestra, es que él fue perseguido por la gracia. Y yo os invito a que abráis vuestras Biblias en Hechos capítulo 9, porque ahí está toda esta historia contenida. Saulo de Tarso, el perseguidor perseguido. Al contrario de lo que mucha gente piensa, nosotros no encontramos a Jesús. Jesús nos encuentra a nosotros. ¿Cómo es eso? Pues sencillamente porque Él nos está buscando.
Las personas que no tienen a Jesús, que están perdidas, que son culpables de transgresiones y de pecados, generalmente no se pararán para buscar voluntariamente al Salvador Jesucristo, no se van a rendir a Él, pero en su asombroso amor, en su gracia y en su misericordia, Jesucristo alcanzará al hombre perdido y le ofrecerá en ese momento de alcance lo que solo Jesús puede ofrecer, que es salvación, que es perdón de pecado, que es una nueva forma de vivir, que es vida eterna. Queridos, esa es la tremenda imagen que está recogida en la historia de la conversión de Saulo de Tarso. En esta historia tan particular y fuerte vemos exactamente lo que sucede cuando nosotros, como personas normalitas, somos perseguidos por la gracia. Y queridos hermanos y amigos, generalmente no nos damos ni cuenta de que eso está sucediendo. Pero mira, la gracia nos rodea, la misericordia de Dios nos toca, su cuidado nos está salvando cada día de 1000 cosas diferentes. Es tanto lo que su gracia hace por ti. No creas las mentiras de que a ti te persigue la mala suerte, el mal fario o cualquier otra cosa. Si hay algo que te persiga como cristiano, es la gracia de Dios. Si hay algo que te persiga como una persona común y corriente y un pecador como lo somos todos, es la gracia de Dios. Nos persigue, nos sigue paso a paso, de día, de noche, está cerca de nosotros. Así que vamos a observar en primer lugar el crimen de aquel hombre. Dice en los versículos 1 y 2, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, estamos en el versículo 1 de Hechos 9, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, es decir, a todos los que fuesen cristianos, fueran hombres o mujeres. Entonces, el objetivo de la vida de Saulo era destruir hasta los mismísimos cimientos todo lo que los apóstoles y los otros miembros de la iglesia primitiva estaban construyendo. Él vivía en un ensañamiento constante, profundamente alimentado por algo que ardía dentro de él, una pasión destructiva sin nombre, alimentado por la sensación de que él estaba defendiendo la verdad, de que aquello que estaba haciendo era justo. Aquel hombre no era el pecador estereotipo, por el contrario. En realidad, él era un hombre muy religioso. Fíjate cómo se describe a sí mismo en la carta que le manda a los Filipenses, capítulo 3, versículos 5 y 6, circuncidado al 8º día. Hoy diría cualquiera, me bautizaron de bebé. Del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Hemos tenido gente así en nuestra historia. Quien sepa un poquito de la historia de España, Torquemada era un hombre absolutamente convencido, el gran inquisidor. Y todos los grandes inquisidores que lo siguieron creían que estaban haciendo el bien, expulsando a judíos, expulsando a musulmanes, quemando a evangélicos que no los podían expulsar. Saulo era un hombre temido, alguien de armas tomar. Y hemos escuchado su nombre la primera vez en esta serie, cuando se están lapidando a Esteban en Hechos 7. Yo no sé, cuando yo era niño, lapidar, pues yo no sabía exactamente lo que era, pero lapidar era hacer un agujero en la tierra, cavar 1,5 metros y poner a una persona, enterrarla ahí bien con la cabeza afuera y ahora a darle pedradas a esa cabeza. Eso era lapidar. Y él estaba presente, es lo que hacen muchos musulmanes hoy en día cuando alguien se pasa en algunas cosas o cuando escoge otra fe. Y se nos puntualiza que él consentía en su muerte. Y a partir de ahí se desata una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
en cuanto a Saulo mismo. Él hizo verdaderos estragos en la iglesia, entraba en las casas, cogía hombres, cogía mujeres, se los llevaba a las cárceles. En Gálatas 1:13, él mismo describe cómo fue su vida antes de que Jesús llegase a él. Dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua forma de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Y poco después, cuando él le escribe a Timoteo, dice que él era el mayor de los pecadores. ¿Por qué Jesús, en su maravillosa gracia, persiguió a Saulo? No lo persiguió porque fuese judío, ni porque fuese fariseo. No fue porque hubiese sido corresponsable voluntario de la lapidación de Esteban. Dios no lo buscó, Jesús no lo persiguió porque él dijo cosas blasfemas contra Cristo. No fue por su persecución a los cristianos. No fue por su intento de destruir el cristianismo como un todo. El mayor problema de Saulo era que con toda su religión todavía era un pecador perdido que necesitaba salvación. Y eso es lo que Dios ve. Dios no ve lo buena que es la persona, lo mala que es la persona, lo que se merece o no se merece. Lo que Dios ve es un corazón, y Él sabe cuándo ese corazón está necesitado. Por eso Él persigue a la gente con su gracia. Con su gracia. Intenta tocarlos con su amor. O como dice la palabra en otro lugar, que nos atrae hacia sí con cuerdas de amor. ¡Qué Dios! Y este Pablo o Saulo es un ejemplo de muchas cosas malas. Lo escuchamos describir la religión de una forma magistral cuando habla en Gálatas 1 de la tradición de mis padres. Eso es lo que es la religión. La religión es muchas R's. Fijaos, reglas, decidlo conmigo, reglas, regulaciones, restricciones, recuerdos, rituales. Y eso generación tras generación tras generación. Pero si mueres sin Jesús, todo eso no te sirve de nada. Todo eso no es más que R que R, R que R. Eso es la religión, queridos. Si tú mueres en Cristo, tú te vas a dar cuenta de que la religión no es suficiente. Lo que necesitas es otra R, una relación personal con Cristo. Comprende esto: si nunca has nacido de nuevo, eres tan culpable y estás tan perdido como lo estaba Saulo de Tarso. ¿Cuál es tu crimen personal? El pecado. Esa palabra lo condensa todo. ¿Sabes, Luis? No hay que matar a nadie para ser pecador. Solo hay que pensar mal en alguien para ser ya un asesino. Y así muchas cosas. Yo no puedo hablar, porque la Biblia no lo deja, de pecados grandes, de pecados pequeños. Lo que te condena, lo que te hace un criminal a los ojos de Dios es el pecado a secas y nada más. Ese pecado que tú sabes que está ahí, y en Romanos se nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero alabado sea el Señor, en que aunque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, su gracia nos ha perseguido. La gracia de Dios sigue buscándonos. Yo por mi parte estoy más que contento y agradecido de que la gracia un día me alcanzó. Pero tal vez tú estás ahí y todavía tienes que ser encontrado por la gracia salvadora de Jesucristo. Y yo quiero que tú sepas que hay una oportunidad para que seas transformado en esta mañana. Sea que lo sepas o no, sea que lo notes o no, sea que lo creas o no, la gracia de Dios te está persiguiendo, y solo Dios sabe desde cuándo. Quizás incluso desde que naciste. Y Dios intenta mover de alguna manera los cables y las situaciones para que tú en un momento dado de tu vida te rindas,
frente a ese amor incomprensible, frente a esa gracia inconcebible. Es tan precioso pensar así, porque lo que nosotros nos merecemos son palos. Y eso se nota mucho cuando yo tengo un mensaje duro aquí y empiezo a repartir y a dar caña. Yo no doy palos, yo doy caña. Y luego vienen los hermanos y me dicen, gracias Natanael, vienen todos llenos de moratones. Gracias Natanael por la paliza que nos has dado. Queridos, no es eso. La convicción de parte de Dios es su tremendo amor. El que aún sin merecerlo, Él sigue llamándonos por nuestro nombre, nos sigue buscando, sigue intentándolo de todas las maneras para que podamos no solo apreciar, sino asumir esa gracia, y nos persigue con su gracia. Vamos a ver la persecución. Yo he tomado esta foto, que no es cualquier cosa. Eso es una cristiana en la India, y ahí estaban apaleando a otros cristianos. La persecución es un hecho real para muchos cristianos. Versículo 3. Sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Saulo había obtenido la autorización del sumo sacerdote para arrestar a cualquier cristiano que pudiera encontrar y traerlo de vuelta a Jerusalén. ¡Qué imagen de gracia! Dios podía haber cogido a Saulo y excluirlo, eliminarlo, quitarlo de sus planes. Era un hombre muy lanzado, muy agresivo, con mucha sangre en sus manos. Y si Saulo, al caerse del caballo, se hubiese roto el cuello y se hubiese muerto, hubiese bajado directo al infierno y hubiese recibido lo que merecía. ¿Tú qué crees que te mereces tú? ¿Qué te mereces? ¿Un asiento en el paraíso? ¿Tú qué te crees que me merezco yo? Yo me merezco el infierno, la parte más caliente. De por mí, yo me lo merezco. Pablo se lo merecía, Saulo se lo merecía. Y si tú mueres sin Cristo a tu lado, tú vas a recibir tu justa recompensa y tú vas a bajar al infierno y vas a recibir lo que te mereces perdido en tus pecados. Eso es exactamente lo que pasa sin Cristo. Pero ese no es el plan de Dios. No es el deseo de Dios. Dios dice en la Biblia, en 2 de Pedro 3:9, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y también nos dice que Él envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y esa es la razón por la que podemos constatar que nuestra vida es una vida en la que estamos siendo todo el tiempo perseguidos por la gracia. ¿Tú qué te crees que es el nacer en una familia donde tus padres oren, donde crean en el Señor, donde asistan a la iglesia? Joven, chica, chico, eso es gracia. Eso es gracia. ¿Tú te crees que Dios te debe unos padres creyentes? ¿Tú te crees que Dios te debe que te salve? Para nada. Pero Él, a pesar de eso, lo hace. Queridos, estamos siendo perseguidos por gracia, y en el momento en que Saulo se encuentra con Jesús, no hay nada que él hubiese hecho en su pasado que fuese digno de salvación. No lo hacía un candidato para ser salvo. Y después de que él se hubiese encontrado con Cristo y de que empezara a trabajar como un apóstol, hiciera tantas cosas maravillosas, tampoco hizo nada con lo que merecer la salvación, porque no podemos. Por eso, cuando nosotros somos salvos, cuando tenemos ese encuentro especial, lo que llamamos ese nuevo nacimiento, es todo pura gracia. Es porque Dios derrocha amor, un favor inmerecido, algo gratuito que Dios nos quiere dar. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracia. Lo terrible de la gracia es que es tan hermosa
Y brilla tanto que a veces muchos se quedan ciegos y no lo entienden y no lo ven y no lo llegan a captar. Saulo se despertó ese día con planes específicos para su vida: destruir a la iglesia y no encontrarse con Cristo. Así que Saulo no encontró a Jesús porque él no estaba buscando a Jesús, pero Jesús encontró a Saulo porque Jesús lo estaba buscando. Jesús lo llamó por su nombre, Jesús cambió su vida. Saulo fue perseguido y encontrado por la gracia. Y si eres salvo, si en algún momento has conocido a Cristo, es porque has sido perseguido por la gracia. Dios conoce tu nombre. Dios ha dado los pasos necesarios para acercarse a ti. Y si alguna vez vas a ser salvo, será porque estás siendo ahora mismo perseguido por la gracia. Vamos a ver lo que sucede cuando la gracia alcanza a Saulo. Dice que él cayó al suelo, versículo 4, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo se dirigió a Damasco, sucedió algo asombroso, porque él tiene ahí un encuentro sobrenatural. No solo vio y fue rodeado por una luz deslumbrante que lo cegó totalmente, sino que también escucha una voz, la voz de ese Jesús al cual él había perseguido, él había negado. Ahora el perseguidor que fue perseguido es alcanzado por Jesús. No había ningún lugar donde él pudiese correr, no se podía esconder en ninguna parte. ¿Puedes imaginar lo que Pablo pensó o Saulo pensó en el momento en el que empezó a oír la voz de Jesús? Yo no sé lo que yo hubiera dicho. Yo hubiera dicho: jolines, me he equivocado, he metido la pata hasta el fondo. Él se dio cuenta allí de que su vida había sido un fake, no había valido para nada. Por eso se nos dice que estaba temblando y temeroso. Y querido amigo, querida amiga, cuando tú personalmente te encuentres con Jesús, hará lo mismo contigo. Cuando Jesús entra en escena, no hay duda de que es Él. Y Él irrumpirá en tu vida de una forma tan poderosa que no vas a poder decirle que no. Cuando Él te llame por tu nombre, no habrá dudas de quién es. Si estás aquí y estás siendo perseguido por la gracia, puedo asegurarte que cuando Jesús aparezca, será muy similar a lo que pasó en el camino de Damasco. No estarás esperando a Jesús cuando Él se te acerque, pero Él va a pronunciar tu nombre, va a venir de la nada. Él te va a dejar muy claro de que estás perdido y te mostrará que tú necesitas un Salvador y te va a ofrecer el mejor regalo que tú jamás puedas recibir. Mira, cuando Jesús te ofrece la salvación, eso es un paquete muy completo. Es algo múltiple. Primero, te ofrece el perdón de tus pecados. Te ofrece la liberación del infierno. Te ofrece una relación personal con Él. Te ofrece vida abundante aquí en la tierra y vida eterna en el cielo. Entonces, cuando tú eres atrapado por la gracia de Dios, suceden cosas grandes. Por eso quiero que tú vayas conmigo ahora a lo que es el juicio de este hombre. Versículos 5 al 9. ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco, y estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Jesús no solo pronunció el nombre de Saulo, sino que lo llamó de una manera personal. Y Saulo inmediatamente supo quién lo había confrontado, y vemos cómo se rinde inmediatamente y completamente a él. Él queda informado, queda convencido de que aquel no es otro sino Jesús, al que él perseguía con tanto ensaño. Por eso se dirige a Jesús con una pregunta obvia: Señor,
¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando Jesús le dijo qué hacer, él obedece. Él obedece. Saulo estaba totalmente espantado y abrumado por el poder del Salvador. Y otra vez lo vemos temblando y temeroso. Yo no puedo evitar pensar en el día en el que Jesús me llamó por mi nombre. Yo ni siquiera intenté huir de él. Sabía que no podía escapar. Y en ese momento llegué a un lugar de completa rendición, porque yo estaba en ese momento temblando y llorando, porque me di cuenta de que había pecado y que ese pecado me estaba apartando de una forma definitiva de la gloria y de la presencia de Dios. Me di cuenta en un momento que la paga del pecado es muerte, muerte. Me di cuenta de que había estado huyendo hasta ese preciso momento, pero que su amor y su gracia al fin me habían cazado y que Él me estaba extendiendo su mano para que yo me agarrara a ella. Cuando Jesús me llamó por mi nombre, yo supe que estaba perdido y que necesitaba un Salvador y que sin mi Salvador yo me iba a perder. Y me di cuenta, aunque nadie lo expresó de esa manera, que estaba siendo perseguido por la gracia. Y me di cuenta en ese momento, y hoy en día aún me doy más cuenta. Y tú tal vez estás ahí y nunca has nacido de nuevo, pero captas el hecho de que tú también estás siendo perseguido por la gracia. Esa abuela que está orando por ti desde hace muchos años, esa madre que te ha enseñado el Evangelio, ese padre que no se cansa de amarte y de decirte que te encuentres con el Señor, estás siendo perseguido por la gracia. Esa vecina, esa amiga, esa familiar que no se cansa, está siendo perseguido por la gracia. Así que lo mejor es que te entregues a eso que te está persiguiendo y simplemente permitas que el Espíritu Santo te convenza. Deja de intentar forjarte tu propio camino de salvación o de perdición. Deja de intentar limpiarte para ser mejor. Deja de confiar en el bautismo o en la membresía de la iglesia o en las buenas obras para llevarte al cielo. Rechaza la religión, por favor. Rechaza las reglas, los rituales, las ceremonias, las observancias. Pon tu fe, esperanza y confianza solo en Jesucristo y acepta ese regalo de la gracia de Dios. Mira lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es lo que tú hagas, es lo que tú aceptes en tu vida. Saulo te diría que suceden cosas grandiosas cuando eres perseguido por la gracia. Allí en el camino hacia Damasco todo cambió para él. Se le dio un nuevo nombre, un nuevo propósito, un nuevo futuro, una vida nueva, un espíritu nuevo. Eso es lo que Dios te quiere dar. Dios quiere cambiar tu vida de tal manera que no te conozcas ni tú mismo, y está deseando regalarte todo eso, porque Dios es un Dios de gracia. No es un Dios de condenación, sino de gracia. No es un Dios que te rechace, sino que te busca, que va por ti. Es tiempo de gracia todavía. Cuando llegue ese día que el hermano dijo de que Cristo vuelva, la puerta de la gracia se cerrará y te las tendrás que apañar tú solo, sin Cristo y sin Espíritu Santo. Qué difícil, qué difícil. Si tú aceptas la oferta que Cristo te hace, Él va a hacer lo mismo por ti. Una vez que un delincuente es perseguido, arrestado, procesado y condenado por sus crímenes, llega la sentencia. Y aquí es donde el Señor le muestra a Pablo lo que Él quiere hacer con su vida, porque es la sentencia que Dios pone sobre él, la condena. 10 al 16, los versículos 10 al 16. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías
que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Sí, cuando Pablo fue atrapado por la gracia, recibió una sentencia a cadena perpetua. A partir de ese momento, él supo lo que tenía que hacer en su vida. A partir de ese momento, él supo para qué estaba sobre la tierra. ¿Sabes que cuando Jesús llega a tu vida te da un propósito que tú probablemente desconoces? ¿Sabes que no solamente te salva y te da una vida nueva, sino que te da una meta totalmente nueva? Algo que tú quizás no estás esperando. La vida de Pablo nunca volvió a ser la misma. Mirad, la vida de Pablo cambió tanto, que él mismo se llama de unas maneras que nosotros no estamos realmente acostumbrados a vernos y a llamarnos nosotros mismos. Pablo, ministro del Evangelio. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, soldado de Jesucristo. Pablo, obrero en el Evangelio. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero uno de los términos más fuertes que él utilizó: prisionero del Señor, prisionero del Señor, prisionero del Señor. ¿Tú cómo te ves a ti mismo en tu relación con Cristo? ¿El preferido? ¿El salvado? ¿O os veis más bien como soldados, como esclavos, como siervos, como apóstoles? Esto de estar preso de Jesucristo es fuerte, prisionero de Jesucristo. Leí de una historia de una persona una mujer que fue arrestada y la llevaron al calabozo, y allí conoció a un policía. Y cuando salió del calabozo se casó con él. Permanecieron juntos para siempre. Algo así es con Cristo. Él apresa nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra vida. Y cuando tenemos esa posibilidad de conocerlo tan de cerca, no nos queremos ir más. Nos queremos estar con Él, atrapados por su gracia. Queridos, un esclavo no tenía vida propia, no tenía derechos propios, no tenía planes propios, sino que todo lo veía por medio de los ojos de su Señor. Y esa es la invitación de Cristo a ti. Pablo estaba en cautiverio divino y cada pensamiento que tenía, cada acción que él realizaba, cada carta que escribía y palabra que decía, todo eso estaba de acuerdo con aquel que lo persiguió y lo cautivó. Fijaos, por favor, lo que su cadena perpetua también significó. Él nos da una breve descripción de eso en 2 Corintios 11 y dice: 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Otra vez, ¿quién te dijo que iba a ser fácil seguir a Cristo? ¿Quién te dijo que el Evangelio es prosperidad? Con todo lo que Pablo tuvo que pasar, nunca lo vemos vacilando o con dudas. De buena gana, él enfrenta la persecución. Él no solo vivió y estuvo, sino que prosperó en prisión.
Amaba de tal manera a su Salvador que estaba incluso dispuesto a ir a la muerte por Jesús. Entonces, Dios tenía un plan para él. Dios lo usó de una forma poderosa, no fácil. Y de hecho, Dios lo está usando todavía hoy por medio de las cartas que él escribió. 14 de los 22 libros del Nuevo Testamento llevan su puño y su letra. Y muchos los escribió mientras estaba en la prisión. Él fue conquistado por la gracia de Dios y fue capacitado por la gracia de Dios. Grita, clama al Señor, pídele que Él te capacite, que te muestre ese propósito para tu vida. No te conformes con menos. Aquellos de nosotros que somos salvos, nunca debemos de olvidar que fuimos también perseguidos por la gracia. Y aquellos que todavía no son salvos deben de darse cuenta de que debido al amor de Dios, ellos también están siendo perseguidos por la gracia y que Dios no se va a cansar hasta tu última respiración. Queridos, Dios no solo ha construido un camino para nosotros, sino que Él viene a nosotros y nos está ofreciendo ese increíble regalo de la salvación. Yo quiero acabar con algo que muchos dicen aquí en la iglesia que a mí no me gustan: un himno, pero no lo voy a cantar. Eso ya sería otra historia. Pero quiero leerlo para que meditéis en este texto de alguien que tuvo un encuentro tipo Saulo con el Señor. Y es mi deseo, tanto para ti como creyente, como para ti como no creyente, que llegues a esta convicción. El himno dice: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo tu amor. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Cuando yo era niño y cantaba esto, decía: qué raro que el vino vaya al corazón. Pero no lo entendía bien, era muy chiquitín. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, do solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor. Amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Yo le agradezco a Dios que fui perseguido por su gracia, convencido por su gracia, apresado por su gracia y puesto en su camino por gracia. Y es lo que mi corazón desea para ti, amigo, amiga, que te encuentres con esa gracia del Señor. Yo invito al grupo de alabanza que suba aquí rápidos como un rayo y que cantemos el último coro que cantasteis antes de sentaros. El último. Vamos a cantarlos todos. Y yo ruego que ya nos vayamos poniendo en pie. Y mientras cantamos, yo quisiera hacer una invitación doble. Una invitación a aquellos que nunca han tenido a Cristo en sus vidas y están deseando recibirlo como su Señor y Salvador. Ven aquí, yo me voy a poner allá abajo, ven aquí. Y luego todos aquellos que quieran expresar su amor y su enamoramiento por el Señor y su deseo de que el Señor los guíe de una forma más profunda y más íntima, que también pasen adelante. Y lo vamos a glorificar diciéndole de esa manera: Señor, yo estoy de acuerdo con lo que tú quieras hacer conmigo.
a millones proclamándote Rey, y mi voz oirá entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Aleluya. Queridos, el Señor ve vuestros corazones, ve nuestros corazones, y Él es exaltado y alabado cuando un corazón se rinde de nuevo. Pedidle al Señor en vuestra cámara secreta, allí donde estáis en casa, que Él os guíe, que Él os muestre lo que quiere para vosotros.